Muy bien, buenas tardes. Retomamos las jornadas ya con la última y vamos a intentar hacer las cosas lo más rápido que podamos, por si el tiempo se porta bien y nos deja que podamos ir al arriado de bandera, que siempre es una buena posibilidad. Yo creo que sí iremos al arriado, ¿no? La primera de las sesiones de esta tarde está a cargo de Antonio Alonso. Antonio Alonso es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración. Pertenece al claustro de profesores de la Universidad CEU San Pablo desde el año 2007. Imparte clases de Historia y Sociedad. Es miembro del grupo de investigación de UNIRCI como experto en Asia Central y en islamismo. Ha trabajado en coordinación de proyectos de ONG de Derechos Humanos Helsinki, España, Dimensión Humana. Ha participado en diversos cursos y seminarios relacionados con la materia, publicados también numerosos libros y artículos. La política exterior de España, aliados y competidores, Changing the Rules of the Game, The Use of Intelligence en Asia Central, Análisis del discurso de Ibn Tahir y Sacred Place and Folk Islam in Central Asia. Ha visitado en numerosas ocasiones Kazajstán y Uzbekistán como observador electoral y como participante en conferencias internacionales, y colabora habitualmente con diferentes medios de comunicación. Su ponencia trata sobre el papel de China en el conflicto ucraniano y sus derivadas europeas. Y como dijimos al introducir estas jornadas, pues era un aspecto muy interesante poder tener a alguien que nos hable de qué papel puede desempeñar China en esa extensión que tiene de su posicionamiento geopolítico en todos los continentes, cuando ya la tenemos en las puertas de Europa. Antonio, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a la Comandancia General de Ceuta, que me ha hecho también esta invitación para venir aquí a hablar esta tarde. Muchas gracias a Enrique, a Carlos Echeverría, que son las personas con las que pues he tenido este contacto para venir, y al Teniente General. Pues, ¿Teniente General? No. ¿Cómo? General de División. Bueno, es un poquito más, ¿no? Muy bien. Pues yo es que con respecto al ejército ando pez, ¿eh? Muy bien. Pero sí que le agradezco su presencia, y al igual que a todos ustedes les agradezco que empleen este tiempo en estar aquí esta tarde escuchando lo que yo pueda decir. Si no les importa, voy a utilizar mejor el atril, porque yo me manejo en las clases mejor de pie, ¿vale? Ya te la coloco yo, hombre. Sí. Sí. A ver. ¿Vale? Ah, claro. Le he dado yo. A ver, no, muy bien. Ahí, dale la vuelta. Ah, vale, perfecto. Vale. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Vale, para adelante. Muy bien, pues vamos a hablar, o voy a intentar hablar acerca del papel de China en esta ecuación. En las últimas semanas me han preguntado en algunos medios de comunicación, bastante medios de comunicación, acerca de esta cuestión, que pinta al final China en esta ecuación, y yo creo que lo vamos a resumir, a ver si va esto o no va esto, así, ¿vale? Esa es la mejor imagen que a mí se me ocurre para describir qué pinta China en todo esto, ¿eh? Ahora mismo China está comiendo palomitas de maíz, contemplando, tomando nota, pero muy seriamente, tomando nota de qué pasos está dando Occidente a cada paso que da Rusia en este escenario, ¿vale? Parece que China está tan lejos del conflicto que no tiene absolutamente nada que ver. Esta, por supuesto, es mi intuición. Yo no ceno todos los días con Xi Jinping, ni tomo el té con Vladimir Putin. No sé qué piensa Vladimir Putin. Esta es simplemente mi opinión, lo que yo puedo entrever de lo que está sucediendo. Pero lo que está sucediendo para mí, desde mi punto de vista, es esto, ¿eh? Una reorganización del sistema internacional, una reordenación del sistema internacional, en la que, por supuesto, se dan como punto de partida de esa hipótesis, ¿verdad?, el declive de Estados Unidos. Estados Unidos desde Obama se está retirando del escenario internacional,
alguien tiene que ocupar ese lugar y ese lugar no lo va a ocupar Rusia, ni mucho menos lo va a ocupar China, ¿no? Ya luego veremos a ver cómo queda el AUKUS en todo este entramado internacional, ¿verdad? Pero esto es lo que está sucediendo desde mi punto de vista. China está tomando buena nota de qué es lo que está sucediendo entre Rusia y Occidente. Si ustedes se dan cuenta, llevamos ya un par de meses de guerra. Yo pensaba que, primero, que no iba a haber guerra, o sea que mis pronósticos pueden fallar. Yo pensaba que no iba a haber guerra, pensaba que iba a ser una guerra corta, pues ya llevamos 2 meses. Hombre, 2 meses tampoco es una guerra larga, ¿vale? No son 4 años, pero yo esperaba que fuera algo mucho más corto, ¿verdad? Y que estuviera solo limitado al Donbass y ya está. Eso todavía, ustedes que son más expertos que yo en estrategia, todavía se puede considerar, ¿no? Porque a pesar de que se haya bombardeado otras partes del país, si al final lo que tenía en mente desde el principio Vladimir Putin era dejar al Donbass dentro de Ucrania como repúblicas autónomas, pero dentro de Ucrania, que respetándosele los derechos lingüísticos, etcétera, etcétera, digamos, mal metiendo dentro de Ucrania, pues al final eso lo puede conseguir de muchas maneras, o directamente o dando 7 vueltas. Y parece que Vladimir Putin es más de dar 7 vueltas, ¿verdad? Pero al final dejar esta solución, que es, por supuesto, Crimea dentro de Rusia, el Donbass fuera de Rusia, pero manipulado desde Moscú, y Ucrania, pues bueno, pues ahí, fuera, no dentro de Rusia, porque eso es un pozo negro, eso es un pozo sin fondo, es un pozo de problemas, y entonces creo yo que a Rusia no le conviene tener a Ucrania dentro de la propia Rusia. Por lo tanto, ese objetivo militar está descartado, ese objetivo estratégico está descartado, o quedaría descartado, pero sí mantener una Ucrania con una herida abierta, que esto es muy interesante. Esto es lo que se llama los frozen conflicts, los conflictos congelados. Entonces tenemos Osetia, tenemos Transnistria, que estos días está saliendo otra vez. Tenemos también minorías nacionales étnicas rusas en el norte de Kazajistán, Nagorno-Karabaj, que ahora vuelven a pegarse tiros entre ellos en puntos fronterizos. Parece que eso no existe, que eso ya se acabó, pero sigue ahí. Y yo creo que ese es el papel de China en todo esto. Está tomando nota de lo que está sucediendo, de cómo Occidente reacciona a cada uno de los pasos de Rusia. ¿Qué hace Occidente si Rusia bombardea la capital? ¿Qué hace Occidente si Rusia bombardea Leópolis, que está al oeste? ¿Qué hace Occidente si de repente se escapa un misil e impacta en Polonia? ¿No? Porque Leópolis y Polonia pues están cerquita, ¿verdad? ¿Qué pasa si es bastante evidente que no es que se les ha escapado un misil, sino que ha sido un bombardeo a propósito, no de un misil, sino de 10, 12 impactos, pero bien fuertes, incluso con víctimas? Entonces, China tomando nota de cada una de las reacciones de Occidente a eso, ¿no? Sanciones, la respuesta, ¿no? La respuesta militar, las sanciones, cómo afrontar esas sanciones. Mi idea sobre esta cuestión es bastante pesimista, en el sentido de que Rusia, yo creo que, muy al contrario de lo que nos están diciendo muchos medios de comunicación, no lo tiene todo perdido. Es más, lleva ensayando todo esto desde el año 2014, por lo menos. Entonces, todo eso que preveía que le podía pasar con el campo de las sanciones, no sé si de esto yo supongo ya habrán hablado estos días atrás, ¿verdad? En el campo de las sanciones, pues ella ya lo tenía previsto y claro que les ha afectado, lógicamente. Pero dando 2 o 3 pinceladas muy rápidamente, podrán ver que el petróleo y el gas que no le compramos ya a los europeos, en principio, pues habrá que buscarle una salida, porque el gas y el petróleo no se lo van a comer los rusos, ¿verdad? Y entonces pues se le da una salida. Si ya no lo podemos sacar por el oeste, pues lo sacamos por el este. Entonces nos lo compra el gas y el petróleo ruso. Ahora, a día de hoy, lo está comprando India, lo está comprando Pakistán, lo está comprando China. El rublo se va a caer como moneda, ¿no? Se va a depreciar tantísimo que se va a hundir. Bueno, pues se hunde el primer mes. El segundo mes ya ha recuperado el nivel de apreciación de antes de la invasión. Entonces, bueno, pues este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta también a la hora de abordar este tema, ¿vale?
como ven ustedes ahí, pues es una reorganización del sistema internacional, un reposicionamiento, se da como dato de punto de partida ese declive de Estados Unidos, el ascenso de China y luego esta cuestión, ¿no? Esto al final es un test de estrés, ¿vale? Lamentablemente, porque estos son vidas humanas, no solo de civiles, sino también de militares, que también es muy curioso ver que en los medios de comunicación se dice Rusia ha tenido 20.000 bajas pero, de militares, pero no se dice las bajas militares de ucranianos, que también sería interesante saberlo. De todas formas, ya saben ustedes que de los datos, imágenes y vídeos que recibimos de un escenario de guerra, pues la fiabilidad es mínima, ¿no? Bueno, ¿volvemos a la introducción? No, venga, vamos para adelante, a ver qué tal. Hay un documento que es reciente, es del 21 de marzo de este mismo año, que es la brújula estratégica de la Unión Europea. Me hace mucha gracia lo que vamos a ver ahora. Lógicamente, este es un documento que lleva mucho tiempo en preparación, les sorprende la invasión de Ucrania y, como ven ustedes ahí, si ustedes recuerdan la estrategia nacional de diciembre de este año 2021, a Rusia la cita de pasada y, bueno, en fin, tampoco como una gran enemiga ni nada de estas cosas. Sin embargo, la brújula estratégica, que se publica ya después de la invasión de Ucrania, ahí ya sí. Además, aquí pueden ver ustedes una frase que la repiten por lo menos 3 o 4 veces, con la agresión injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania. Rusia es una enemiga. Si le dicen a Borrell hace 6 meses, ¿te atreverías a decir, o se atrevería usted a decir, que Rusia es una enemiga? Le habría dicho, no, hombre, no, ¿cómo voy a decir eso? ¿Vale? Esto es así. Es decir, pues, hombre, Rusia es difícil tratar con él, pero jamás en estos meses anteriores habría dicho que Rusia es una enemiga. Entre otras cosas, y con razón, entre otras cosas, porque mientras no hayas iniciado una guerra de este tipo, que haya violado el derecho internacional de esta manera, pues todavía tienes la posibilidad, la oportunidad de llegar a un acuerdo, a un acercamiento con ese otro actor internacional de gran relieve, pues como es Rusia, que esto lo vamos a ver un poquito después, que es fundamental para el bienestar y la supervivencia de Europa como continente, ¿no? Entonces, es normal, porque si declaras en un documento oficial Rusia es mi enemiga, hay que actuar en consecuencia, ¿no? Y decía que me hacía gracia por esto precisamente que dice aquí de China, cuando es bastante obvio, y todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo da por descontado, que, pues lo que decíamos antes, que China es el enemigo, pues, si no lo queremos llamar enemigo, China debe ser nuestra gran preocupación, ¿vale? Esto es un poco difícil decirlo en Ceuta, ¿vale? Porque hay otras preocupaciones mucho más cercanas, pero China debe ser nuestra gran preocupación, porque ya de esto, pues hace ya como 5 o 6 años estuvimos escribiendo una obra, un libro entre profesores de distintas universidades y ya se veía, ¿no? Es decir, la globalización de aquí a nada ya no será americana, ya será China, ¿no? Y, hombre, entre una globalización yanqui, que con todos los adjetivos peyorativos que se le quiera poner, y una globalización comunista china, pues, ¿qué quieren ustedes que le diga? Yo prefiero, pues, el modelo de libertad, de derechos humanos, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, que no una globalización mandada por China, ¿vale? Esto parece bastante obvio y ya se está poniendo negro sobre blanco en muchos documentos, no solo europeos, americanos, sino también incluso de la propia China, ¿vale? Entonces, elementos muy rápidamente, que ya ha pasado muchos minutos y no pretendo aburrirles con mis sino prefiero pasar a preguntas. Muy rápidamente vamos a ver cuáles son esos datos objetivos que nos han dicho que China empezó a emerger, pero que ya ha emergido, ya es una potencia emergida, ¿no? Pasando de la Segunda Guerra Mundial, el centro del mundo está en Europa, el centro del mundo lo ocupa España, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, el centro del mundo lo ocupa Estados Unidos y ya Kissinger, que a lo mejor bueno, pues se le puede acusar de sinófilo o lo que sea, pero la cuestión es que Kissinger ya dijo el eje del mundo ya ha pasado del Atlántico al Pacífico, es decir, China. China ya es el centro del mundo. Y Kissinger lo dijo ya hace, pues, la friolera casi de 20 años, ¿vale? Bueno, saben ustedes chino, ¿verdad?
lo identifican clarísimamente, ¿qué es esto, verdad? Es la estrategia de los 24 caracteres de Deng Xiaoping del año 90, es decir, que esto ya tiene sus años, ¿verdad? Y esta es una traducción de esos 24 caracteres, pero este es el mensaje esencial de Deng Xiaoping. Tú trabaja tranquilo, sin molestar, segundo plano, no llames la atención, progresa, 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 ¿no? Esto es el mensaje de Deng Xiaoping para China, ¿no? Tú crece, fortalécete, ¿no? Pero sin llamar la atención, ¿no? Ese es el mensaje, no llame la atención. Ahora, cuando estés preparado, ahí ya sí que puedes dar el salto, ¿no? Esta estrategia de los 24 caracteres se puede decir tranquilamente a día de hoy que ya ha saltado por los aires, es decir, ya se ha cumplido y ya estamos en ese otro paso hacia adelante, que es que ya te has desarrollado, y ahora vamos a ver algunos de los elementos para ver que objetivamente China se ha desarrollado y ha superado a otras potencias capitalistas más tradicionalmente ricas, etcétera, etcétera, y ahora ya estamos entrando en otra etapa, ¿no? No sé si les suena a ustedes un tal Juan José Dacova, ¿no? Sí, les suena, ¿verdad? Ahí escribió el general Dacova, publicó hace nada un documento en el Instituto Español de Estudios Estratégicos y empieza así el resumen, diciendo esto no es una reorganización del sistema internacional, que es como he empezado yo la charla, ¿verdad? Dice, esto es solo un capítulo más, ¿no? Entonces yo cuando leí, esto no es una reorganización, digo, vaya, mi general me está aquí contradiciendo, entonces él está equivocado, ¿no? Lo lógico que uno piensa, ¿verdad? Y no, él tiene razón, es verdad, y es verdad. Es decir, estamos asistiendo a una reorganización del sistema internacional, eso es cierto, pero atención, esta guerra concreta no es el gran cambio, no, es un cambio que viene sucediéndose paulatinamente desde hace décadas, y cuando digo décadas, son décadas, es decir, desde el año 90, Deng Xiaoping fija el objetivo. ¿Tenéis prisa, chicos? No, pues venga, poco a poco ya llegaremos, ¿no? Nosotros en Occidente somos más de necesito resultados este año. Los políticos dicen necesito resultados por lo menos este año o en el plazo de 1 a 4 años. Estos señores no tienen prisa, estos señores son la civilización china, no es un país, son la civilización china. Se consideran con unas raíces, se consideran que tienen, digamos, pues que no son ni siquiera un pueblo, sino que es una civilización, ¿no? Es algo mucho más asentado, ¿vale? Entonces hay una serie de indicadores que nos podrían orientar precisamente en esa dirección de que China empezó a tomárselo en serio a partir del año 2000 y ahora ya está totalmente consagrada como potencia mundial. Hay algunos autores que dicen, no, China todavía no es la primera potencia económica mundial, lo será en el año 2030. Bueno, la duda, ya digo, los expertos en el tema no dicen si China es o no es la primera potencia económica del mundo. La duda no es si va a ser o no va a ser. La duda es cuándo, si este año, dentro de 2 años o dentro de 3. Pero que va a ser o que ya es la primera potencia económica del mundo, eso nadie lo pone en duda, ¿no? También, lógicamente, a la primera potencia económica del mundo le corresponde también un incremento similar en el presupuesto militar. Bueno, aquí son figuras que, como dejo ahí la presentación, pues se pueden ver en cualquier momento, ¿vale? Pero vamos, el gasto militar ha ido increciendo en los últimos años, y no solo el gasto militar, sino que también hay una serie de cuestiones muy interesantes desde el punto de vista militar o estratégico, que es esa construcción de islas. Bueno, es la definición de la zona del espacio aéreo, que lo ha redefinido ellos solos, sin pedirle permiso ni nada a sus vecinos, lo han redefinido y ya está. Y luego la construcción de alianzas regionales también muy interesantes, desde ya hace décadas, insisto, desde hace décadas. El nivel del PIB, pues ahí lo tienen ustedes, cómo ha ido creciendo poco a poco, todos estos años. A ver si viene aquí. Aquí se ve todavía mucho mejor. La media es del 7%, ¿vale? Un crecimiento anual sostenido del 7%.
en años de bonanza económica, por supuesto, el crecimiento no era el 7, era el 14%. Venga, viene una crisis económica mundial, perdón, y así, bueno, pues entonces lo reducimos el crecimiento al 7%, cuando el resto del mundo estaba al 1, al 2, al 3 o incluso decreciendo, ¿no? Ahora, y esto sí que es un peligro que es reciente, las previsiones económicas para este año es que crezca solo al 4%. Y esto es duro para la economía china, ¿eh? Esto es bastante duro, porque es un crecimiento muy pequeño, ¿eh? No se puede hablar de recesión, pero pues una contracción de la economía bastante fuerte. Es decir, se puede decir que en algunos países se crea empleo a partir de crecer al 4%, el caso de China va por ahí. Si el crecimiento económico no es del 7% o superior, pues eso tiene una serie de impactos bastante negativos en la economía real de la gente. Pero como ven ustedes aquí, la media son ese crecimiento sostenido de un suelo, el suelo ahí del 6 y pico por ciento, en torno al 7%, ¿vale? Entonces, esto, ya digo, es un crecimiento sostenido de los últimos 20 años. Eso es un esfuerzo considerable, ¿vale? Aquí tienen las previsiones para el año 19, el 20, porque son estimaciones. Y luego, algo también relacionado con la cuestión militar es esa construcción en islotes, de bases navales, helipuertos, puertos, ¿no? Echan bloques de cemento, bloques de hormigón al lado de esos islotes y van construyendo poco a poco ese tipo de instalaciones, ¿no? Esto es llamativo, ¿no? Es decir, sobre todo porque son islotes, algunos de ellos están en disputa, por ejemplo las Spratly, que están en disputa entre 5 países, pues China llega, dice, bueno, pues estas casi seguro que son mías, pues ya ahora ya sí, seguro que son mías, ¿no? Entonces construye puertos, helipuertos, etcétera, ¿no? Luego hay otra cuestión muy interesante y es cómo se ha comportado China en los últimos 2-3 años con respecto a la ONU, ¿no? En la ONU, ven ustedes ahí cuáles han sido las resoluciones de la ONU, ¿no? Del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿vale? En el año 2020, me he saltado antes la del 2019, en el año 2019, como ven ustedes ahí, aparte de comunicado, declaraciones de presidencia, el Consejo de Seguridad aprobó 52 resoluciones, 3 proyectos de resoluciones, no se pudieron aprobar puesto que tenían el veto de Rusia y China. Eso ya es el año 19. En el año 20 tenemos de nuevo esa misma situación. Se aprueban 56 resoluciones, pero hay 6 que no salen adelante. 3 es cierto que no salen adelante porque hay una mayoría insuficiente, cosa que es muy raro, porque no sé si ustedes lo sabrán, pero vamos, cuando se lleva a votar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución es porque antes ya has amarrado los votos con el resto de los diplomáticos, ¿no? Entonces, que se rechace una resolución porque no hay mayoría suficiente, esto es algo sorprendente. Y luego hay una que es por veto de Estados Unidos, que no sale adelante, pero 2, de nuevo, por veto de Rusia y China. Y en el año 2021, pues de momento del año 2022 ninguna resolución ha sido rechazada, se aprueban 56 resoluciones, pero hay otra, que no se resuelve, que no se aprueba precisamente por veto de Rusia. Es la única resolución de ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del año 21 que no se aprueba y es por veto de Rusia, ¿vale? En este año, la Asamblea General sí que ha aprobado una serie de resoluciones en contra de Rusia, que han suscitado gran polémica, puesto que la gente estaba viendo, bueno, pues de qué lado cae cada país, ¿no? Y entonces, bueno, pues los titulares de los periódicos, aquí en España por lo menos, eran de este talante, ¿verdad?, de este cariz, que decía, ves, Rusia está arrinconada, ¿no? Todo el mundo ha votado a favor de esto y en contra de Rusia y tal. Bueno, pero hay que rascar un poquito más y ver quién ha votado qué, ¿vale? Porque China, en esta resolución, por ejemplo, en la que se ve que se condena, en la Asamblea General de Naciones Unidas condena la invasión rusa de Ucrania, ven ustedes ahí que China votó abstención, ¿vale? Dirán ustedes, bueno, pues entonces es obvio que no votó a favor. Claro, no votó a favor,
porque no es necesario. No es necesario. Rusia no necesita de momento la ayuda de China, ¿vale? Crucen ustedes los dedos, toquen madera, hagan el ritual que ustedes quieran, y que la guerra esté contenida en Ucrania, porque en cuanto la guerra se extienda un poquito, y esto ustedes lo saben mejor que yo, pues en cuanto se extienda un poquito más a un escenario a un país de la OTAN, pues ya tenemos una guerra europea, y ya saben ustedes que ya no es una guerra europea, sino que pues, se puede convertir fácilmente en una guerra mundial. Yo no digo nuclear, pero sí mundial, ¿no? Porque si entran los países de la OTAN, entra Estados Unidos y obviamente quien va a apoyar en ese conflicto, que ya digo, Dios no lo quiera que eso suceda, al lado de Rusia será China sin ninguna duda. ¿Tiene mucho que perder China? Sí, pero bueno, tiene mucho más que ganar. Si el resultado final de esa conflagración mundial es que es ella la vencedora y es ella la que impone las normas de después de la Tercera Guerra Mundial, pues tiene mucho que ganar. Yo esto ya lo advertí hace ya como cosa durante la pandemia, abril del año 2020. Cuando estábamos encerraditos en casa, yo ya lo dije en una charla, está grabado, o sea que se puede ver. Cuidado porque si estamos en una reconfiguración del sistema internacional, ninguna reconfiguración del sistema internacional se ha hecho sin una guerra de proporciones considerables, ¿no? Y obviamente quien dicta las normas de ese posterior sistema internacional son los vencedores. Y este es un punto fundamental para entender los discursos de Putin. Cuando se cayó la Unión Soviética, durante la Guerra Fría, porque el amigo Sergei Lavrov citó la cuestión de los misiles de Cuba hace poco, durante la Guerra Fría se sabían las normas. Estábamos hablando del derecho internacional, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial dictamos las normas, tú y yo, perfecto. Dice, a partir de la caída de la Unión Soviética se dejan de respetar esas normas y se empieza a construir una cosa que cada vez, yo lo oigo cada vez más en boca de diplomáticos europeos, es el Global, ¿cómo es? Global Order, Rules-Based Global Order, que significa un orden global basado en normas. Claro, y los rusos se quedan así diciendo, ¿cómo? ¿Y esa expresión qué significa? No, es lo de siempre, lo del derecho internacional. Dice, no, tú me estás cambiando las normas. Esa sospecha es una sospecha bastante bien fundada, lógicamente, y en muchos artículos y en muchos documentos que yo he podido leer y que son fácilmente accesibles, se puede ver también. Es decir, a partir de cierto momento, a partir del año 2000, es cada vez más evidente que quien dicta las normas ya no son las normas de después de la Segunda Guerra Mundial, sino que es Estados Unidos el que impone sus normas, ¿no? Y entonces Rusia va tomando nota de esto y hay una cuestión que tenemos que darnos cuenta de ella, y es que Putin es un nostálgico de la Unión Soviética, no del comunismo como tal, sistema económico y tal, no, sino de la Unión Soviética como superpotencia, como potencia nuclear mundial, respetada, temida en todo el mundo. Cuando cae la Unión Soviética, él lo pasa muy mal personalmente, ¿no? Saben ustedes que les pilla como espía del KGB, le pilla en Dresde y es una situación muy difícil para él personalmente, y él muchas veces lo ha contado. Dice, quien eche de menos la Unión Soviética no tiene cabeza, ¿no? Esto son palabras suyas. Quien eche de menos la Unión Soviética no tiene cabeza. Dice, pero quien no la eche de menos no tiene corazón. Es un nostálgico de la Unión Soviética, ¿no? Más de una vez se ha referido a la caída de la Unión Soviética como la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, ¿no? Entonces es un nostálgico de la Unión Soviética. Quiere recuperar esa grandeza de Rusia. Se está dando cuenta de que el orden internacional ya no se discute entre dos, sino que es unilateralmente Estados Unidos quien lo define. Dice, y ahora ya no estamos en ese escenario. Ahora Estados Unidos se está retirando, ahora China tiene que tomar su parte, ¿no? Más resoluciones. La del 24 de marzo de este año, también de nuevo, abstención de China, ¿vale?
Cuando Rusia se le suspende, esta, por cierto, esta que ven ustedes aquí de marzo, del 24 de marzo, habla sobre una reprimenda que se le quiere dar a Rusia por esto, ¿no? por la intervención en Ucrania. Es decir, es una resolución sobre la ayuda humanitaria o sobre la crisis humanitaria en Ucrania, ¿vale? A ver. Y aquí está la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando se decide expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Ahí es una resolución que implica bastante menos. Ahí sí, como ven ustedes ahí, China vota en contra, con claridad, porque ahí no se juega absolutamente nada, pero quiere manifestar precisamente eso, ¿no? Quiere denunciar ese juego de double standard, de doble rasero, por el cual Estados Unidos, esto es el discurso, por supuesto, de estas personas, de Rusia y de China, ¿verdad? A Estados Unidos se le permite invadir Irak y cometer torturas y crímenes y contra la humanidad y no sé cuántos, y sin embargo a Rusia pues no se le permite eso, ¿no? El double standard, ya digo, es uno de los puntos más interesantes de estos discursos. Para ir avanzando mucho más rápidamente, esta es otra de las evidencias, otro de los indicadores que nos pueden decir la grandeza de China, ¿no? De cómo va incrementando su poder China, el proyecto de la nueva ruta de la seda, que por cierto es difícilmente compatible con la estrategia europea de conectividad con Asia, ¿no? Ahí saben ustedes que hay un tren que conecta Yiwu, allí en esa parte oriental de China, con Madrid, lo conecta en menos de 20 días, es un tren que viene cada semana y tal, ¿no? La cuestión de la trampa de la deuda, la debt trap, yo creo que ustedes la conocerán, ¿no? Los chinos, ¿no? Dicen, nosotros te construimos las infraestructuras, ya no lo pagarás, pero claro, ese ya no lo pagarás, al final ese ya viene, ¿no? Es decir, al final ese día llega y si no te lo podemos pagar, ¿qué hacemos? Pues tú no te preocupes, tú déjame a mí gestionar yo el puerto de Guadar, por ejemplo, ¿no? Ya que te lo he construido, te lo gestiono yo, ¿no? Entonces, es una cierta pérdida de soberanía de estos países, ¿vale? Entonces, simplemente como potencia emergida les voy a poner aquí una cuestión que es el discurso de Xi Jinping cuando se celebró el 75 aniversario de la creación de Naciones Unidas. Muy interesante lo que dice Xi Jinping acerca de cuál debería ser la ONU del futuro. Primero, hacer justicia. Segundo lugar, aplicar rigurosamente el Estado de Derecho. Tercer lugar, promover la cooperación. Y cuarto, centrarse en las acciones. Bien, al final, esto es un lenguaje un poco enrevesado que viene a decirnos esto. Hasta este momento las cosas no se han hecho bien. Hay que respetar las normas. Y hay que respetar las normas que nos hemos dado entre todos. No puede ser que vengan estos señores a imponer. Fíjense ustedes que es un lenguaje muy diplomático, pero es esto lo que hay detrás de esas expresiones. Al final es esto lo que hay detrás, ¿vale? Y sobre todo, fíjense en cómo pone ese orden global basado en normas contra el derecho internacional. Es decir, son dos expresiones totalmente distintas que reflejan dos realidades totalmente distintas. El derecho internacional es el derecho entre Estados después de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo orden global basado en normas son las normas que impone Occidente, ¿no? Y lo veremos ahora a la hora de hablar de la estrategia. Esa estrategia que se firmó en una cumbre tremenda, muy llamativa, yo lo voy a decir así, muy llamativa, el 4 de febrero de este año. Es decir, justo antes de la invasión, Putin viaja a esa ceremonia de los Juegos Olímpicos y firma esta alianza estratégica con China. Es muy llamativa, ustedes seguro que lo han visto, es muy llamativa esta estrategia porque se habla de ella como de la más cercana o la más fuerte, la más estrecha cooperación entre estos dos estados, superior a cualquier momento de la Guerra Fría, cuando tenían un enemigo clarísimo común, que es Estados Unidos, hasta que ese enemigo común desaparece en el año 72, gracias a Nixon, entre otras cosas, ¿verdad? Pues superior a cualquier momento de la Guerra Fría. Y luego hay otro segundo detalle, otra segunda característica de esta alianza estratégica,
que es que no hay tabúes. Es decir, va a ser una cooperación de lo que ustedes quieran. Y en ese de lo que queramos nosotros, de lo que los actores involucrados queramos, pues pueden ustedes leer cualquier cosa. Y cualquier cosa es cooperación militar al más estrecho, al más alto nivel, ¿vale? Por supuesto, también hablan de vender más gas ruso a China, por supuesto. También hablan de cooperar en el campo de las TICs, de las nuevas tecnologías, de la información. Y, por supuesto, también hablan de inteligencia artificial. Hace 20 años se decía mucho esta frase, ¿no? Los chinos hacen muchas cosas, sí, pero solo copian, no inventan. ¿No han oído ustedes esta frase hace 20 años? Los chinos, nada, no inventan, solo copian. Son muy buenos copiando, pero solo copian, no inventan. Ahora ya no, eso ya no existe, porque han estado más de 20 años pagando a profesores, pagando a ingenieros, pagando a empresarios, a emprendedores. Vente a China un año, trabajas aquí un año en mi empresa, te llevas 200.000 euros, 300.000 euros, 400.000 euros, 100.000 euros, los que sean, y nos enseñas a hacer las cosas. ¿Y copiaron? Sí, copiaron, pero ya han mejorado mucho más que otras industrias, ¿no?, de otros países, ¿vale? No forbidden areas of cooperation. Estos son algunos de los puntos que se citan directamente en este documento. Rusia apoya incondicionalmente a China en el asunto de Taiwán, ¿vale? Es decir, nadie está poniendo aquí en duda que solo hay una China, que es China, y ya está. Eso de que hay dos Chinas, la República Popular de China y la República de China, es decir, Taiwán o la China continental, eso ya no está en tela de juicio. Lo que se considera como punto de partida es que solo hay una China, que es esta. Otro punto, la oposición al AUKUS. Claro, cuando Estados Unidos ve que el problema no está en Europa, sino que el problema se le está empezando a crecer en el Pacífico, entonces cambia de sitio, porque Europa le pilla muy lejos, pero el Pacífico es su costa, la costa del Pacífico. Entonces hace una alianza mucho más estrecha con esos países anglosajones, ¿no? Y entonces, por eso, esta alianza estratégica entre Rusia y China cita al AUKUS, porque es el potencial enemigo. Si sigue por ese camino, se incrementa el peligro de carrera de armamentos, ¿no? Otros puntos. China se une a la llamada de Rusia a que la OTAN cese su ampliación, es decir, compra el mensaje de Rusia, lo hace suyo, así como Rusia hace suyo el mensaje sobre Taiwán, chino sobre Taiwán. China compra el mensaje de Rusia sobre la ampliación de la OTAN, Ucrania, esto es inaceptable, nos están rodeando, etcétera, etcétera, ¿no? Nos sentimos amenazados y, por supuesto, si nos sentimos amenazados, estamos legitimados para actuar. Otra, expresaron su preocupación conjunta de que los Estados Unidos desplieguen más misiles por el mundo. Y la última, criticaron a ciertos estados por intentar establecer una hegemonía global e imponer sus propios estándares de democracia. Todo esto que les decía antes del Global Order, Rules-Based Global Order, es esto, ¿de acuerdo? Es decir, tememos que haya unos señores, ciertos países, es decir, Estados Unidos, la Unión Europea, que impongan su visión de lo que es la democracia. Hombre, no te fastidia, vamos a hablar de la democracia en China, ¿no? Pues, o de la República Popular y Democrática de Corea, que es Corea del Norte. Hombre, pues entre ese modelo de democracia y el francés, pues el francés puede tener sus imperfecciones, pero ¿no? Queda bastante claro de que es bastante mejor que el de la República de Corea. Y ya por último, les dejo aquí las conclusiones. Más que conclusiones, les dejo una serie de preguntas, pues o para el debate, o para que reflexionemos, o para lo que sea, porque yo creo que son preguntas que nos vamos a hacer en las próximas semanas, ¿no? ¿A quién le interesa, cui prodest? ¿A quién le aprovecha esta guerra, ¿no? ¿Quién sale ganando con esta guerra, ¿no? ¿Cómo será el día de mañana, ¿no? ¿A qué tipo de acuerdos llegaremos con Rusia? Porque obviamente, a mí no es que me haga gracia, pero me parece muy ingenua la pretensión de sentar a Putin en el banquillo de los acusados de un tribunal penal internacional. Oiga, es que esto no es Yugoslavia, esto es Rusia. Es que esto, con todos mis respetos a Yugoslavia, que ya no existe, ¿verdad? Es que esto no es Ruanda, esto es una potencia nuclear.
Es decir, si queremos sentar en el banquillo de los acusados a Putin, ya saben ustedes lo que hay que hacer, Nuremberg. Pero se llega a Nuremberg, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? A través de una Segunda Guerra Mundial. Entonces, solo se puede sentar en el banquillo de los acusados a Putin. Dicen algunos nombres que va a recibir un golpe, le van a dar un golpe de Estado. Claro, y lo publica 20 minutos. O sea, con todos mis respetos, con 20 minutos, que yo hablo con ellos casi todas las semanas. Hombre, o sea, 20 minutos sabe que Putin le van a dar un golpe de Estado y no lo sabe Putin y no ha hecho nada. No, o sea, muchas veces nuestros medios de comunicación son mucho más optimistas o quieren llevar la cosa, se dejan llevar por sus deseos de que esto acabe pronto y tal, pero es poco realista, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo será esto? Pues no sé. ¿El rublo se ha fortalecido o se ha depreciado? Esto es muy fácil de responder. Es ir a Google y verlo. Y para bien o para mal, pues el rublo tiene un respaldo fuerte de oro, más fuerte que el dólar y más fuerte que el euro. Es decir, que lo más probable es que vayamos hacia una moneda o que la moneda para comerciar en el mundo, en África, por ejemplo, o en Sudamérica, por ejemplo, ya no sea el euro o el dólar, sino que se convenzan esos países de que efectivamente está mejor respaldado el rublo yuan o el yuan rublo que no el dólar o el euro, ¿vale? Entonces, a lo mejor vamos hacia otro escenario, hacia otro sistema financiero internacional que, por ejemplo, saben ustedes que al marginar, al expulsar a Rusia del SWIFT, pues ya hace 2 años o así, ellos empezaron otro sistema de comunicaciones paralelo al SWIFT. Se han estado preparando durante años, ya digo. ¿Me echas del SWIFT? No pasa nada. Turquía, China, Turquía, que es país miembro de la OTAN, hasta donde yo sé. Turquía, China, Rusia ya comparten esa información de esa otra manera, a través de otro sistema. ¿A quién están vendiendo el gas y el petróleo Rusia en estos momentos? ¿A qué precio? Después de firmar el armisticio el día de mañana, ¿a quién le va a vender sus productos? A Europa, que le hemos llamado dictador, tirano, con las manos sangrientas, que todo es verdad, ¿vale? Todo es verdad, pero a lo mejor Biden no le puede llamar criminal de guerra porque es un jefe de Estado, ¿no? Entonces, pues ahí había que mantener un cierto decoro, ¿no? Diplomático. Pero ¿a quién le va a vender sus productos, ¿no? Un sistema más multipolar donde China emerge como líder de uno de los bandos. Yo no estoy diciendo que Estados Unidos vaya a desaparecer del escenario internacional, se va a debilitar, eso es evidente, pero va a conformar uno de los bandos, ¿no? Uno de los polos de poder del mundo. Y por último, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Y estas son preguntas difíciles de responder. Puede conservar su independencia. Quiero decir, hacia el año 2005 parecía que la Unión Europea estaba construyendo, digamos, una potencia incluso estratégica, militar, de defensa, tal. Estábamos haciéndonos más independientes o menos dependientes con respecto de Estados Unidos. Llega esta guerra ahora y ahora ya, ¿a quién le compramos el gas? ¿No? Ya no se lo compramos a Rusia, ya no somos energéticamente dependientes de Rusia, somos energéticamente dependientes de Estados Unidos. ¿Seremos más independientes? Pues no lo sé. ¿Debemos echarnos en brazos de Estados Unidos o debemos forjar una alianza con Rusia? Ese último escenario estaba sobre la mesa a principios del milenio. Es decir, se quería construir una Europa en paz desde Lisboa hasta Vladivostok. Y entonces, pues Putin, desde luego, estaba muy a favor de esa alianza, porque lógicamente él sabía que una Europa así, pues no iba a estar dirigida desde Bruselas, sino que iba a estar dirigida desde Moscú, ¿no? Por cierto, y ya con esto acabo de verdad. Me preguntaron hace poco, ¿y usted cree que convendría que Ucrania entrara en la Unión Europea? ¿Y si ese era el objetivo precisamente de Putin, ¿no? Meter a Ucrania en la Unión Europea. Si ustedes cogen los informes, que son públicos, están colgados en las webs de la Unión Europea y de la OSCE, cojan los informes que hacen estas dos instituciones, todos los organismos internacionales, sobre este país, de los últimos 10 años. Vean las lindezas que sueltan sobre Ucrania. Es decir,
cualquier consideración es muy negativa, muy negativa. En Estado de Derecho, en democracia, inestabilidad interna, económica, política, de todo tipo, de respeto a los derechos humanos. Una nota muy negativa. ¿Se imaginan ustedes que el gran objetivo de Putin era meter a Ucrania en la Unión Europea? Porque a día de hoy lo gobierna Zelensky, pero ¿y si mañana lo gobierna Yanukovych, un prorruso? Pues ahí tienen ustedes, dentro de la Unión Europea, en Bruselas, a alguien sirviendo de freno, un freno mucho mayor que el Reino Unido. Imagínense esto, ¿eh? Entonces, pues nada más. Muchas gracias por la atención y si tienen preguntas, pues yo se las respondo. Gracias. Muchas gracias, profesor Alonso. Supongo que habrá alguna pregunta. Sí. A ver, se ha levantado primero uno allí. A ver, sí, el que se ha puesto de pie. Teniente Castillero, tercera compañía, cuarta bandera, segundo tercio. ¿Por qué China no aprovecha la guerra de Ucrania para hacer caer en su trampa económica? Para no hacer caer. Para hacerla caer a Rusia, como con otros países ha hecho, en la trampa económica de endeudarse con Bueno, China. a lo mejor, gracias por la pregunta, muy buena, muy buena pregunta. A lo mejor ya la ha hecho caer en su trampa económica y precisamente le hace hacer todo esto. Yo no digo que Rusia sea un peón de China, porque Rusia tiene una entidad, yo creo que bastante superior que no un peón, ¿no? Pero bien podría ser que Rusia haya accedido a hacer de avanzadilla de China, no sé con qué motivo, pero efectivamente yo creo que Rusia le está sirviendo de avanzadilla. Es que Rusia no es un país cualquiera, ¿no? Por ejemplo, podría haberle hecho o ha hecho caer en la trampa económica, en la debt trap a Sri Lanka. Claro, pero Sri Lanka es un mini país, ¿no? No es un país así como Rusia, es que Rusia es enorme. Puede hacer caer en la trampa incluso a Kazajistán. Kazajistán es más difícil hacerle caer ahí. Tayikistán. A Tayikistán y a Turkmenistán sí que son países. Tayikistán es un país muy pequeñito y a lo mejor de aquí a 5 años la mitad del país le pertenece, del territorio, le pertenece a China de aquí a 5 años, ¿no? Entonces, pero a Rusia no. A Rusia, ¿por qué no la ha hecho caer en la trampa económica a Rusia? Pues primero, a lo mejor ya la ha hecho caer. Lo que pasa es que esto no lo sabemos y no lo sabremos hasta dentro de 20 o 30 años, ¿eh? O bien porque efectivamente le basta con esta alianza estratégica. China o el presidente Xi Jinping es muy inteligente, ¿vale? Entonces no trata al presidente Putin como si fuera un subalterno, no le humilla, ¿eh? Esto en muchos encuentros se ha visto, en muchos encuentros que han tenido se ha visto. Entonces no le va a menospreciar y no le va a tratar como si fuera un peón, ni mucho menos públicamente. Pero quién sabe si no le está utilizando como un alfil, como una torre, como un caballo, algo que es de avanzadilla para que el otro jugador manifieste cuáles son sus intenciones y ponga de manifiesto cuáles son sus jugadas maestras. Esto yo creo que está fuera de toda duda, ¿sí? Hay una pregunta aquí. ¿Realmente usted cree que en alguna ocasión podrá gobernar en Ucrania un prorruso después de la que se ha votado? ¿Usted no cree que este argumento que se presta a la teoría de la conspiración de usar a Ucrania como un troyano, como un caballo de Troya que se hacía antes, realmente tiene alguna base argumental? Y después, ¿no parece que estamos idealizando a Putin cuando ha sido un funcionario del KGB, ya no digo mediocre, sino malo, un pésimo estudiante de Derecho? Y bueno, en Dresde, como acaba de decir, se dedicaba a llevar y a traer las entradas de los equipos de baloncesto cuando jugaban la Eurocopa, entre otras cosas. Pues muchas gracias por las preguntas y efectivamente lo va a tener difícil que un candidato prorruso gane las elecciones porque efectivamente a lo mejor, y esto es todo hipotizar, todo muy hipotético, ¿verdad? A lo mejor Putin no sabía que se iba a encontrar con esa resistencia ucraniana, ¿no? Es decir, que él pensaba que como mucho, los civiles iban a huir, ¿no? Que iban a ser refugiados y que iba a acabar la guerra en 2 semanas. Esto era lo que yo pensaba también. Y que se ha encontrado esa resistencia. También es verdad que esa resistencia se ve en gran parte
en gran medida al armamento que a la ayuda exterior que ha recibido Ucrania. Sin esa ayuda exterior, la guerra habría acabado en 2 semanas como mucho, ¿no? Pero, claro, ¿a qué precio? ¿No? ¿A qué precio? Que es una Ucrania arrasada, ¿no? ¿Sobrevaloramos a Putin o, joder, no me sale en español, underestimated, subestimamos a Putin? Eso el tiempo nos lo dirá, ¿no? Pero la cuestión es que ahí está el hombre, ¿no? Y lleva ya 20 años, desde diciembre del año 99 lleva en el poder, ¿no? Hombre, no, es que por medio estuvo Medvedev, pero Medvedev era un muñequito manejado por él. O sea, que este señor ya lleva casi 23 años en el poder. ¿Es inteligente o no es inteligente? Puede que sea mediocre, puede que sea mediocre. ¿Sabe jugar bien sus cartas? Yo creo que sí. No sé cómo se llama el autor que publicó esta biografía en el año 2018, creo que fue Stephen Lee Meyers, creo que se llama, ¿no? El nuevo zar. Bueno, pues si uno lee esa biografía, pues ve que es un señor, que es normal, que es como ustedes y como yo, de carne y hueso, con sus debilidades, pero tiene muchos puntos fuertes. Y yo creo que no se debe subestimar al adversario. Es cierto que a lo mejor nos hemos hecho una idea equivocada de Putin y es un mindundi, pero hasta ahora ese mindundi nos ha llevado hasta aquí. O sea, ¿podemos subestimar al adversario? Yo creo que no. O sea, yo creo que tampoco es un error de cálculo también, darle más valor que el que tiene, lógicamente. Hay que darle el valor justo, pero es que eso es muy difícil. ¿Quién tiene esa información, no? Y la cuestión es, como en muchos otros escenarios, es ver quién le ayuda, de quién se rodea, ¿no? Saben ustedes, así por poner un paralelismo, para acabar con la Segunda Guerra Mundial cuanto antes, lo que se intentó fue sustraer del entorno de Hitler aquellos personajes que más le podían apoyar o en los que él más se apoyaba. Se les dio pasaporte diplomático, incluso de pasaporte de la Cruz Roja, incluso a través del Vaticano, vía libre hacia España y Sudamérica, ¿no? Bueno, pues habrá que identificar quiénes son esos personajes que están en su entorno, que parece que son los que le hacen de muralla. Dicen algunos autores, algunos sobre todo artículos periodísticos, que está solo, que todas estas decisiones las toma él solo. No lo sé, yo no lo sé, yo no estoy en el Kremlin, ¿no? Pero a mí se me hace muy difícil pensar eso, que unas decisiones tan difíciles y tan fuertes y ¿no? y que conllevan tanto trabajo, las toma él solo. Pero... Muchas gracias, profesor. No vamos a dar más preguntas porque como vamos a tenerlo luego en la mesa redonda, si no, no nos da tiempo, porque vamos a pasar directamente a la ponencia del profesor Echeverría y luego, como estamos todos en la mesa redonda, perfecto. Ya le damos oportunidad de que pregunte. Muy bien, hoy tenemos que ajustarnos muy bien al tiempo. Muy bien. Antonio, muchísimas gracias. Carlos, por favor.